Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial. Richard, buenos días. Buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Por las diversas coyunturas no hemos podido conversar sobre el plan económico presentado por el gobierno. Ya han pasado algunas cosas. Ayer pues se anunció la firma de un nuevo tratado con algunos países de Europa y quisiéramos saber cuál es la situación actual, la visión del sector empresarial en el tema económico. Gracias, Janet. Efectivamente, tenemos mucha expectativa en este momento de lo que vaya a ser el proyecto de ley que el gobierno ha señalado que se enviará a la Asamblea en los próximos días. ¿Y por qué digo esto? Porque, como bien manifestábamos nosotros cuando se anunció el plan económico, lo importante, más allá de los anuncios, varios de ellos positivos, es que la implementación de ese plan no fracase en el camino, porque ya ha sucedido antes que autoridades tributarias básicamente entorpecen la voluntad presidencial y ponen cortapisas a los temas que pueden generar reactivación al sector productivo. Por ejemplo, en el caso del impuesto mínimo, según el presidente de la República, se eliminará el impuesto mínimo a partir del año 2019. Este es el impuesto que se paga en exceso luego de del anticipo del impuesto a la renta, y el Estado se queda con ese exceso, ¿no es cierto? El presidente, consciente de que eso genera un gravamen más allá de la tarifa normal, que es del 25% este año y que llega al orden del 45%, dice vamos a eliminarlo en el año 2019. Perfecto. ¿Cómo hacerlo? Hay que eliminarlo de manera automática, tiene que ser una devolución inmediata y sin ningún tipo de artificio legal. ¿Por qué, Janet? Porque en la última ley mal llamada de reactivación económica, al Servicio de Rentas Internas se le ocurrió que si es que encontraba indicios de defraudación sobre ese valor que se iba a devolver, se le recargaba al contribuyente con un 200% de lo que solicitaba. Entonces, en la práctica, nadie en su sano juicio va a ir a solicitar un valor con el riesgo de que por indicios de defraudación se le castigue con el doble del valor que está pidiendo. Entonces, técnicamente lo que hace es que nadie solicite esa devolución y deja sin efecto este beneficio. Por es decir, todavía no hay esa confianza de que se va a hacer un análisis técnico, sino que también se pueden seguir haciendo análisis dedicados también a determinados empresarios. Y además, ampliando, digamos, o violentando un principio elemental que es el debido proceso. La defraudación en sí mismo tiene que estar determinada por un juez, no por una autoridad de orden administrativo. En caso del SRI, es una entidad de orden administrativo. Entonces, digo esto porque ya hemos tenido malas experiencias en el pasado, donde los anuncios son positivos, pero la implementación, fruto de una visión rezagada que se mantiene todavía en algunos entes estatales, logra obstaculizar ese deseo y esa buena voluntad para entregarle un mensaje de confianza al sector empresarial. Bueno, ya es tarde para conversar con usted sobre una reacción inicial a lo presentado, pero en términos generales ha sido calificado como positivo. Lo que necesitan es que se aterricen ya mucho más las propuestas. ¿Qué se ha hecho en este tiempo? Pues que han tenido que trabajar un poco en más bajo perfil o sin tener los focos encima por todo lo que está sucediendo en la frontera. Mire, en algo que sí se ha avanzado, creo yo, que se puede destacar, es justamente en el tema comercial, en este acuerdo con el EFTA, nos parece que es un logro para el país, las modalidades contractuales también que se anunciaron hace algunas semanas, varias de ellas ya acordadas con los sectores productivos y con los trabajadores. Esto es muy importante. Y además se ha avanzado en el trabajo para priorizar, estandarizar toda la información que tenga que ver con el tema de trámites. De hecho, el día de ayer tuvimos una importante reunión con el Comité Interinstitucional que va a hacer todo este análisis de trámite, que está presidido por la Secretaría General de la Administración Pública, de la Secretaría General de la Presidencia, donde discutimos varios paquetes de trámites. Hay trámites que se van a eliminar, hay otros trámites que deben racionalizarse o deben optimizarse, y hay otros trámites que van a pasar a una etapa mucho más informática, digamos que no sean de solicitudes, de documentos, de copias, etcétera, y hay otros trámites que deben reducir sus costos. Pero lo que está pendiente, mi estimada Janet, es justamente el proyecto de ley donde nosotros queremos manifestar nuestra expectativa para que ese proyecto de ley vaya tal cual ha sido el ofrecimiento oficial, sin ningún tipo de contratiempo. Ahora, este último acuerdo comercial, el EFTA,
¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es una oportunidad para el sector exportador? ¿Qué tipo de productos buscan esos países? ¿Qué otros podrían ser colocados allá? Mire, sin duda es un buen acuerdo comercial. Ya con ello, el 99% de nuestra oferta exportable ingresa sin arancel a esos países. Son países que se complementan de la oferta exportable que nosotros enviamos a la Unión Europea, que está centrada en productos de estrellas de exportación ecuatoriana como el banano, el camarón, el café, el cacao, el atún. ¿Se puede diversificar esa canasta exportable? Por supuesto, y en este momento hay que aprovechar este acuerdo y avanzar en esa misma ruta. Estados Unidos es un paso importante que debe dar el país, la Alianza del Pacífico también, y para aprovechar esos acuerdos hay que mejorar la competitividad del sector exportador. Por eso insisto, Janet, en que el proyecto de ley tiene que ser muy claro. Allí hay varios mandatos del presidente que tienen que cristalizarse de manera muy objetiva. Por ejemplo, en el caso del fomento al mercado de valores, el presidente de la República ha señalado que se quiere impulsar el mercado de valores. Hay varias formas de hacerlo, se han presentado varias propuestas, pero sin duda algo muy importante que debe realizarse es la eliminación del impuesto a las ganancias en las transferencias de una venta del capital, porque ese impuesto lo que ha hecho es generar una recaudación mínima, pero ahuyenta toda la inversión para pequeños emprendedores, para capital semilla, y desmotiva la democratización del capital, como se ha llamado, a este proceso en que las empresas puedan abrir su capital a bolsa de valores. Y también el presidente ofreció en su anuncio que se va a racionalizar la norma que tenga que ver con la responsabilidad limitada de las empresas. Eso es muy importante, es un anuncio muy potente, porque se desdibujó esa norma. Es decir, si usted es un accionista, no puede responsabilizarse por lo que haga el administrador, salvo que se haya utilizado la empresa en un acto fraudulento, en lo cual sí corresponde una intervención que esté determinado por el juez. Pero si vamos a racionalizar esa norma, entonces lo que corresponde es acotar las entidades o los campos en los cuales se pueda dar este tipo de interpretación y sobre todo dejar muy claro que ninguna entidad administrativa puede interpretar la norma, sino que le corresponde a un juez, porque ya hemos tenido experiencias negativas en el pasado. Quisiera preguntarle rápidamente si ya hay indicios, o mejor dicho, acciones concretas para que el país entre en la Alianza del Pacífico. Y también si nos puede confirmar si hay alguna claridad ya sobre el ISD, sobre el impuesto a la salida de divisas, que también era otra preocupación. Está incluida dentro de las propuestas del presidente, pero hacía falta aclarar cómo se iba a empezar a implementar, digamos, a desmantelar esa medida, que dependía de algunas acciones de los empresarios también. Sin duda, mire, en relación a la Alianza del Pacífico, creo yo que es importante que el presidente ya haya manifestado la voluntad de analizar el ingreso del país a ese acuerdo. Estamos en este momento preparando todos los estudios del caso para demostrar a las autoridades lo beneficioso que puede ser para el país un acuerdo de esta naturaleza. Hay riesgos, como en todos los acuerdos, pero sin duda la visión del país anclada hacia la Alianza del Pacífico es mucho más potente en el mediano y en el largo plazo. Respecto al ISD, aquí sí encontramos nosotros una inconsistencia entre lo que se dijo en el anuncio presidencial y lo que presentó luego el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque el presidente dijo que se va a reducir el impuesto a la salida de divisas en tanto y en cuanto mejore la balanza de pagos. Y que además este programa económico tiene la aspiración de reactivar la economía. Pero en el programa que se presentó días después, hay un rubro que aparece en el año 2020, que es de cerca de 300 millones de dólares, que el Estado recauda porque elimina el beneficio que hoy tienen los productores ecuatorianos y los exportadores de un crédito tributario por ISD de insumos, materias primas y bienes de capital. En términos sencillos, ¿qué significa esto? Si yo importo una materia prima, pago el 5% del ISD, pero el Estado, hoy, como está la norma actual, me lo devuelve a través de crédito tributario. Se eliminaría ese beneficio, lo cual es muy grave, es muy riesgoso porque estamos yendo en contrasentido. Claro. Y en el caso del sector exportador, nosotros hemos demostrado, tengo una lámina aquí, que la afectación del ISD en términos netos puede llegar al 4% del valor exportable.
Estas cifras ya las hemos presentado a las autoridades. Entonces nos parece muy bien que se elimine o que se devuelva el ISD para los exportadores, pero tiene que mantenerse el beneficio para todos. El otro tema, el de la CAN, el plazo que dio la CAN al Ecuador para que elimine esta tasa arancelaria que lo consideran ilegal y de no competencia leal con los otros países. Mire, es muy importante que el Ecuador, se mantenga muy respetuoso de los acuerdos a nivel internacional. Esto es muy importante. Ciertamente y el gobierno ha anunciado que va a apelar esa decisión, está en todo su derecho, pero en nuestra opinión, y lo dijimos desde un inicio, esta medida contraría el acuerdo de Cartagena, porque además ya hay antecedentes. Hace algunos años Colombia intentó hacer lo mismo y la CAN nos dio la razón a todos los demás países andinos que interpusimos un reclamo. Perú también lo hizo y también se eliminó. Entonces, las reglas tienen que funcionar para todos. ¿Por qué? Es un obstáculo al comercio, porque es un impuesto a las importaciones oculta. Hasta el momento, el Servicio Nacional Aduanero no ha demostrado un plan integral de lucha contra el contrabando. No hay un servicio, sino concreto, y eso es lo que argumenta la CAN. No hay un servicio y además hay mucha discrecionalidad en implementación. Fíjese usted, Janet, que el presupuesto final, porque la aduana fue ajustando, recuerde que nos dijeron primero que iban a recaudar 600 millones, terminó en 120 millones. Pero entre enero y marzo se han recaudado 40 millones de dólares. Eso hace que queden cerca de presupuestados para este año cerca de 80 millones de dólares. Entonces, el Ecuador se está comprando un problema por esa cantidad y pone en riesgo, lo que es más grave, las exportaciones industriales que se hacen hacia esos países. Nosotros exportamos cerca de 800 millones de dólares a la CAN en bienes industriales. Si Ecuador no retira la medida, si la CAN se mantiene en este criterio, que es evidente que lo va a hacer por toda la argumentación jurídica, la CAN puede sancionar al Ecuador diciéndole que se le aplica un arancel a los productos de exportación del Ecuador que hoy no pagan. Esto ya lo hemos vivido en otras circunstancias, con otro tipo de demandas, pero es muy importante que el Ecuador desmantele la tasa que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico internacional para no arriesgar nuestras exportaciones. Me voy a tener que quedar con eso. Muchísimas gracias a Richard Martínez por estar esta mañana con nosotros.